Clasificación del Gran Premio de Japón, la tercera del año para la Fórmula 1 y segunda pole de Kimi Antonelli. Todo parecía que Russell, o todo indicaba que Russell se iba a hacer con todas esas poles, con todas las victorias, pero estamos en la mitad de esa tercera carrera del año 2026 y las cosas parece que no, o por lo menos no son tan felices para George Russell, que ha quedado en la primera fila, que se ha quejado de problemas, se ha quejado sobre todo del coche, que es raro o no muy raro por parte de George Russell, y Antonelli, que parece tener toda la confianza para estar ahí adelante. Vamos a analizar eso, el tercer puesto de Piastri, que vamos a ver si empieza la carrera por fin. Leclerc cuarto, que entra casi de milagro en esa segunda fila de la parrilla de salida, y luego Norris y Hamilton completando ese triplete de las 6 primeras posiciones que no han dado novedades, salvo ese avance que ha tenido claramente el equipo McLaren, que esperemos que no le ocurra mañana en la carrera lo mismo que le ocurrió en el último Gran Premio de China. Me acompaña Keith Hill, creador de contenidos. Keith, ¿qué tal? Muy buenos días. Y creador de contenidos y iba a decir integrante de esa nueva camada que viene tan fuerte, pisando fuerte sobre... y que nos da otro punto de vista, un punto de vista creo yo muy, muy interesante a esta visión que tenemos que tener de la nueva Fórmula 1. Keith, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Bueno, ya sabes que encantado de estar aquí. Para mí un verdadero placer, ¿no? Compartir tiempo contigo después de escucharte tanto, ¿no? Durante tantos años en televisión. Y sí, efectivamente, pues creando contenido en un nuevo entorno, ¿no, Víctor? Que estamos muy acostumbrados a la televisión, que por supuesto sigue siendo fundamental, importantísima, pero bueno, un entorno digital. Un formato más corto también, como me gusta a mí, en formato vertical, y con muchas ganas de hablar de esta clasificación y hablar de esta normativa de Fórmula 1. Muy bien, sí, eso es muy importante porque hoy todo el día todo se divide entre vertical y horizontal. Hoy estamos en este formato en horizontal. Claro. Por cierto, estamos en Víctor Seara Televisión. Gracias por estar ahí y no os olvidéis en suscribirse, darle al like, darle a la campanita, darle a todo lo que nos favorezca para crecer como canal. Estamos en el principio y creo que poco a poco vamos a ir sumando muchas cosas que estoy seguro que les van a gustar. Hacemos un repaso de lo que pasó esta mañana, hace un rato. Kimi Antonelli, como dije antes, la pole, Russell segundo, Piastri y Leclerc en la segunda fila. Si no hay cambios va a ser así. Norris y Hamilton en la tercera fila. Gasly, iba a decir que sorprende, pero no sorprende ya lo de Pierre Gasly, el piloto de Alpine, estando tan adelante. Es el primero de los mejores, ¿sí? Y no es la primera vez que pasa. Pero así, ahora sí viene una sorpresa. Isaac Hadjar, que está octavo. El otro francés va a ser una cuarta fila de parrilla al completo con pilotos franceses. No sé, Kites, cómo estás viendo lo de Hadjar, pero hablo de Hadjar y evidentemente que por omisión me estoy refiriendo también a Max Verstappen, que hoy solamente ha podido ser 11, undécimo y no entró en la Q3. La verdad que te diría, Víctor, que es una de las sorpresas del día, por no decir la sorpresa más importante. Además, Max Verstappen venía de las últimas 4 clasificaciones en Suzuka desde 2022 consiguiendo la pole position. Lo consiguió, como te digo, en 2022, 2023, 2024 y 2025, siempre en el reglamento anterior, ¿no? Ya se sabe, se puede ver, ¿no? Que Max Verstappen no está contento con este reglamento, con estos nuevos coches, no se está adaptando del todo. Y es ya la segunda vez en 3 grandes premios que Isaac Hadjar ha quedado por delante de él. Así que sí, Max Verstappen, después de llevarse todas las pole position en Suzuka, hoy queda en 11ª posición. Yo creo que se le está atragantando bastante este reglamento, aparte de criticarlo. Creo que está muy claro que Verstappen tiene una dificultad extra este año con respecto al manejo de la energía, de la entrega de esa energía y en el momento que tiene que tratar de manejarla lo mejor posible. Y en clasificación tiene un verdadero hándicap que no sé cuánto le va a llevar, porque Verstappen se va y se tiene que recuperar, pero no sé cuánto le va a llevar.
Iba a decir para después seguir con otros o con otros pilotos que Verstappen tiene también una asignatura pendiente y que es muy importante. Viene fallando mucho en el momento de la salida, aparte de este problema en la clasificación y de la vuelta rápida, la vuelta lanzada que tiene en clasificación. Y viene fallando mucho en el momento de la salida. Mañana, si le ocurre lo mismo, va a tener que volver a remontar. Cuidado. Eso es un tema muy, muy Sí, importante para el holandés. Sí, sí, dime, Kites. no, sí, yo creo que efectivamente dices todas estas cosas y que son, por supuesto, realidad, pero son un poco, difieren un poco de la imagen que tenemos de Max Verstappen, ¿no? De que sea el piloto perfecto, de que lo haga todo bien, de que siempre lo veamos en primeras posiciones, de que siempre esté ganando. Entonces, como bien dices, este nuevo reglamento, estos nuevos coches, pues la verdad que a Verstappen todavía no se está acostumbrando del todo. Y efectivamente, mañana en la salida creo que tiene una asignatura pendiente de comenzar bien la carrera, porque si no, simplemente llegar a esos puestos de puntos, ¿no? De las últimas posiciones de puntos, pues va a ser complicado para el neerlandés. La verdad que sí. Hablábamos de sorpresa, bueno, o que es verdad que no entrar en la Q3 para Verstappen es una sorpresa. Pero hay otras sorpresas que no sé si lo son tanto, porque ya hay que hablar de una realidad. El equipo Audi, Ujú. adelante, se metió en Q3 con Gabriel Bortoleto, dijo Binotto que Hülkenberg estaba en condiciones también de meterse en la Q3. Eh, lo dicen con total tranquilidad y con bastante convicción. Es una realidad, Audi, ¿no? Totalmente. Desde los test ya las sensaciones eran positivas. Sí que es verdad que tuvieron un inicio bastante complicado, que se les paraba mucho el coche, el motor también sufría bastantes problemas, pero bueno, creo que todos pensábamos que esto iba a ser lo normal, son al final fallos de juventud, ¿no? Después de un proyecto que nace totalmente nuevo. Eh, y como dices, creo que Audi es una de las sorpresas, por no decir la sorpresa de esta temporada 2026 de Fórmula 1. Yo personalmente me los esperaba sufriendo mucho más, como cierto equipo verde, ¿no? Del que hablaremos más adelante. Y los estamos viendo constantemente meterse en Q3, tanto con Bortoleto como con Hülkenberg, mostrando velocidad y siendo uno de los equipos que están peleando en todos los grandes premios hasta el momento, pues por esas posiciones de puntos, pues con Pierre Gasly, como has comentado, con Hadjar y con pilotos de muchísimo nivel. Me siento muy bien con el coche y tengo ganas de la carrera. Tengo Ajá. ganas de como de reafirmar, ¿no? Esa buena posición, esa novena posición, dijo Gabriel Bortoleto al finalizar la clasificación. Por lo tanto, excelente lo de Audi y excelente lo de Bortoleto también, ¿no? Esos problemas de Hülkenberg que no le permitieron ir más allá. Hülkenberg que quedó 13, tampoco quedó demasiado lejos, pero como dijo Binotto y como comenté antes, estaba la posibilidad concreta de poder haber entrado dentro de esos primeros 10. Y hablando de esos primeros 10, otra de las, vamos a decir, sorpresas, y que fue el que desplazó a Verstappen fuera del top 10, fue Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls, que no solamente desbanca a Verstappen, sino que también destaca en su tercera carrera de Fórmula 1 con respecto a su compañero de equipo Liam Lawson. Ya destacó muchísimo Víctor en Australia. Recuerdo que hizo una clasificación espectacular, también una carrera brillante, consiguiendo un gran resultado para un rookie, ¿no? En esta temporada. En China sí que es verdad que sufrió un poquito más, pero en Japón vuelve a demostrar que es un piloto de gran nivel, que el RB también es un coche que está mostrando grandes resultados, muy cerca, por no decir incluso superior al Red Bull, como ya también pudimos ver en temporadas pasadas. No sé, Víctor, cómo lo ves, pero sí que es verdad que es sorprendente, ¿no? De que el Lindblad no solamente esté en Q3, sino que esté bastante por delante de su compañero de equipo en decimocuarta posición, Liam Lawson. Ha sido un vueltón, dijo Lindblad. Dijo que le salió todo bien y que gritó como loco una vez que pasó la recta de meta dentro de su casco. Hablamos de la clasificación y de los cambios. Vamos a parar un poquito en este repaso que hacemos de los 22. Hablamos de la clasificación y de ese cambio, ese pequeño cambio que hubo, ¿no? La diferencia entre 9,5 megajulios a 8,5. Sí. Si no
recuerdo mal el número exacto. Sí. Leclerc, uno de los hombres que a veces está a favor y a veces está en contra, dijo en la rueda de prensa anterior de todos los pilotos, la oficial, el jueves, que la diferencia no iba a ser tan notable, que la diferencia era un cambio muy pequeño y que no se iba a notar. No lo iban a notar los pilotos tanto y ni tampoco, por supuesto, lo iba a notar la gente desde fuera, porque la clasificación, más allá de lo que pasa en carrera y de otras cosas que después vamos a hablar del nuevo reglamento, la clasificación es la gran asignatura pendiente, ese ir a tope, sobre todo apurar las frenadas en el último momento en las curvas, algo que hoy en la Fórmula 1 con este reglamento está a años luz, está muy muy lejos de poder hacerse, si no diría que es imposible, ¿no? Sí, Leclerc también se ha mostrado muy crítico, ¿no? Con esta nueva clasificación, nueva forma de clasificación. Nada más terminar su intento su último intento en la Q3 por radio, lo tengo por aquí, lo voy a verificar exactamente. Sí, ha comentado algo así como que no entiende la clasificación, que es una insulto broma, que va más rápido, cuando quiere sacar tiempo, que va más rápido en las curvas, que incluso acelera antes, pero que eso le hace perder más tiempo en rectas porque la batería está más desgastada. Exacto. Sí, 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 justamente te iba a apuntar lo que dijo después de la clasificación Leclerc. El sector 1 fue increíble, pero en el 2 y en el 3 fue cuando tuvo los problemas con la energía o con la gestión de la energía. Perdí todo en la recta en Q3 y ya ahí entrando, no hablando de él, sino hablando del reglamento, porque empiezan hablando de... Han tenido algún problema, no le ha ido todo lo bien que debería haberle sido a los pilotos y empiezan hablando de ellos y después terminan diciendo que el reglamento de alguna manera ha sido el responsable. Y es lo que hizo Leclerc. Ha dicho que en Q3 deberían ir al límite o debería buscarle la forma de ir al límite, algo que, como dije antes, está muy lejos de poder producirse. Espera poder, lo que espera, ahora sí hablando de la carrera, espera poder salir bien, algo que sabe que puede hacer y es su gran esperanza para mañana en esos primeros metros y de poder meterse en la lucha o delante, por supuesto, de los dos Mercedes, que yo creo que lo va a tener, entre comillas, sencillo en ese momento del arranque, pero después, cuando los Mercedes establecen claramente su ritmo de carrera, no tienen nada que hacer. sí, yo creo que los Mercedes obviamente lo estamos viendo y están en un nivel superior. Pero bueno, como dices, en esos primeros metros, esas primeras vueltas, pues Leclerc se puede colar, no sé si delante incluso de los dos Mercedes, pero por lo menos pues en esa segunda, tercera posición. Yo creo que el objetivo real de Leclerc es estar por delante de Piastri, que creo que es el rival en la lucha por el podio para la carrera de mañana. Creo que los dos Mercedes al final pues pelearán por la victoria. Veremos también lo que pasa, Víctor, porque hablando ya no solo de Leclerc, sino de, como digo, de Mercedes, poco a poco Antonelli está mostrando de que tiene la velocidad suficiente para batir a George Russell y que incluso, pues bueno, ya sería la segunda victoria en 3 carreras si mañana consigue, por supuesto, ganar en Japón. No sé cómo lo ves, no sé si, aunque Leclerc se meta en esas posiciones de cabeza, como dices, Mercedes está un pasito por delante, no sé si incluso podemos ver batalla entre ambos Mercedes mañana. Yo creo que va a haber batalla. Antonelli está muy a gusto con este nuevo reglamento. Bueno, no descubro nada después de la exhibición y del control, sobre todo de la carrera que tuvo durante todo el fin de semana en el último Gran Premio de China, a pesar de que Russell ganó la carrera sprint. Antonelli demostró ya tener una madurez y cuando un piloto con esa personalidad y esos antecedentes y ese talento, por supuesto, que tiene Antonelli, demuestra que está dispuesto a aprovechar el momento, como lo hizo Hamilton en el 2007 o como lo hicieron un montón o algún montón no, un grupo de pilotos muy selectos que han podido o han tenido la oportunidad de aprovechar un coche, han llegado a la Fórmula 1 y han tenido un coche ganador. No creo que Antonelli, porque sea el novato dentro del equipo Mercedes, lo vaya a dejar pasar, en absoluto. Ha dicho que va a seguir la rutina que tuvo en el último Gran Premio de China, se va a quedar tranquilo cenando con el padre en la habitación, porque todavía están
muy cercana, ¿no? Ese ámbito familiar para Antonelli. Y que se mantiene con los pies en el suelo y es algo que agradece, esto lo dice muchas veces, agradece tener el entorno familiar que tiene para que no se le vaya a la cabeza de alguna manera y mantenerse focalizado, mantenerse concentrado en que es un campeonato muy largo y de que todo puede pasar porque claro, tiene delante a George Russell. George Russell, más que en la teoría, es el número uno del equipo. Sí. Si Russell empieza a tener un día problemas, otro día otros problemas y Antonelli sigue ganando e incluso cuidado porque se le puede poner delante en el Campeonato del Mundo en esta misma carrera. Eso sería un paso bastante comprometido que puede dar Antonelli y que iría muy en contra de George Russell, de lo que a priori debería, o la posición que debería ocupar Russell en este año dentro del equipo Mercedes y dentro de la Fórmula 1, cuando todo el mundo supone que tiene el coche ganador, que lo tiene, y que debería ser el primero de los candidatos al título, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ya demostró, bueno, ya ha estado demostrando estos últimos años George Russell que es un piloto top mundial. A mí me parece un piloto espectacular, George Russell, y efectivamente, teniendo el mejor coche de la parrilla, por supuesto, lo primero que se te viene a la cabeza es que es el máximo favorito a ganar el mundial. De momento, Kimi Antonelli, como comentas, le está plantando mucha cara. Y si mañana incluso da ese sorpaso y nos vamos a un mes de parón sin Fórmula 1, siempre pues te fijas más en estas cosas, ¿no? En que la clasificación estás por detrás, etcétera, etcétera. Pues bueno, yo, Víctor, me aferro a esto, me aferro a una lucha entre los Mercedes por el Mundial, porque sí que es verdad que todo puede cambiar, que Ferrari se puede acercar, que McLaren se puede acercar, pero yo, como te comentaba antes, los veo demasiado lejos y creo que van a ser los únicos que van a poder llevarse el Mundial este año. Vamos a la posición 3. Iba a decir sorpresa, que no es sorpresa porque McLaren está, entre comillas, obligada a estar ahí adelante. Son los campeones del mundo, no solamente de pilotos, sino también de constructores en los últimos 2 años. Piastri, que quedó tercero. Esperemos que mañana pueda empezar por fin la carrera. Sería, bueno, ya tiene el récord de 2 DNS en la historia de la Fórmula 1. A nadie le había ocurrido. Piastri, que declaraba después de la clasificación que pensaban que era posible batir a los Ferrari, o sea que lo tenían claro que a una vuelta podían estar ahí adelante, y se refirió de una forma muy inquietante para ellos, para McLaren, que la unidad de potencia funciona bien, a veces sí, a veces no. Él dijo, la unidad de potencia funciona, ¿no? Pero no se refiere a que arranca o no arranca como le pasó en el último Gran Premio de China, ¿no? Sino que funciona bien. A veces sí, a veces no. Esto viene un poco también por esos comentarios, esos rumores o esa tendencia a que la gente suponga que Mercedes tiene un control y una posibilidad de gestión de la energía muy diferente a la de sus equipos clientes, ¿no? Yo creo que por ahí, de alguna manera velada, ha querido decir algo de eso Piastri. Interesante esa declaración, la verdad, porque se ha hablado mucho de que efectivamente Mercedes parece que tiene una ligera o no tan ligera ventaja en ese aspecto, en el motor, en el de la unidad de potencia tan importante este año. Bueno, creo que fue el mismo Andrea Stella que fue muy crítico en el pasado Gran Premio de China diciendo de que nos faltan simplemente 2-3 décimas de la unidad de potencia, por lo tanto ahí ya van 2 declaraciones muy orientadas hacia el mismo punto. Y bueno, es que se está viendo, ¿no? Como Williams, como Alpine, los otros equipos cliente de Mercedes, también están teniendo problemas con la unidad de potencia. Poco a poco los están solventando, pero mientras Mercedes vemos que todo va perfecto, de que todo va correcto y demás, pues sus equipos cliente, por el momento, en cuanto a la fiabilidad, están sufriendo. Tal cual, vamos a ver cómo le van las cosas a McLaren, que con Norris completando el equipo quedó quinto. Norris que está donde debe estar. Y yo creo que mañana vamos a ver una lucha entre Mercedes y Ferrari, sobre todo con Leclerc. Y se van a meter los dos McLaren, no sé si al principio, pero creo que en el desarrollo de la carrera McLaren va a tener algo que decir y va
ser una influencia en esa lucha que hemos visto en las dos primeras carreras que ha habido entre Mercedes y Ferrari. McLaren se va a meter por ahí y creo que vamos a ver una carrera muy interesante en ese sentido. Completando la tercera fila, iba a decir, tenemos a un Hamilton a la antigua. No creo que sea así. Un poco sí. Al final de la clasificación decía Hamilton que me faltó confianza. Hablaba de, otra vez Hamilton ha empezado a hablar de él. Sí. No echando culpas al equipo, al coche, ni a nada que ha pasado en la pista, sino a él. Le faltó confianza y ahí sí después terminó diciendo que, bueno, quizá la configuración que teníamos pensada para la clasificación no era la adecuada, no era la correcta. Un Hamilton que va a estar un pasito más atrás que lo que estuvo en Australia y en China. Vamos a ver. Sí, yo de todas formas creo que la ventaja que tiene Ferrari en las salidas pues le va a colocar seguramente por detrás de Leclerc en las primeras posiciones, sobre todo en las primeras vueltas. Entonces, bueno, como que iba a llamarlo error, no es un error, es simplemente el estar pues, por detrás de su compañero y que Norris también se le ha colado en esa quinta posición. Pero bueno, puede solventarlo, como digo, en la salida y luego veremos en ritmo de carrera. Hamilton creo que en ritmo de carrera es donde está demostrando que este año, entre comillas, no ha vuelto, simplemente se ha reencontrado, ¿no? Consigo mismo, ha vuelto a reencontrar esa confianza que le ha faltado estos últimos años de la reglamentación pasada. Y yo estoy convencido de que mañana, como comentabas, no sé si con los Mercedes, pero entre Ferrari y McLaren va a haber una batalla muy bonita por la última posición del podio que seguro que disfrutaremos mucho. Para cerrar el tema de los 6 primeros, de los 6 de delante, McLaren, Mercedes, Ferrari, McLaren. Hablamos de George Russell, que dijo que en referencia a esa posible lucha, como la que ya hemos visto en China sobre todo, y que vamos a ver muchas veces en este año, estoy seguro, va a ser una lucha respetuosa, como poniendo las manos adelante por las dudas de que nadie piense de que van a ir a salir a chocarse o a tener algún incidente que los pueda complicar. Alguna vez puede suceder algo. Y van a ser beneficiados directamente Ferrari y McLaren. Ya lo veremos igualmente. Pero bueno, se refirió a eso George Russell y que no sabía si había algo roto en la parte trasera del coche porque no iba bien. No estuvo a gusto en todo momento en la clasificación y lo hizo notar Russell, ¿no? Sí, ya le ocurrió en China esos problemas de fiabilidad que casi le costaron la eliminación, o bueno, quedar décimo en la Q3, pudo arrancar el coche. Y en Japón, como comentas, Víctor, pues sí, no se le ha visto cómodo a Russell. Seguramente esas 2-3 décimas de diferencia con Antonelli provengan de este aspecto. Estoy viendo los sectores y donde más distancia le mete Antonelli, sobre todo es en el segundo y tercer sector, 2 décimas prácticamente en cada uno de ellos. Segundo sector, que es donde se concentra también la mayoría de curvas, aunque el primer sector también, por supuesto, está en las S de Suzuka. Sí, interesante esta posición actual de George Russell, que como comentábamos antes, siempre pues veíamos cómo debería ser el que liderase el equipo Mercedes esta temporada y cómo poco a poco Kimi Antonelli le está comiendo la tostada. Bueno, vamos a pasar a hablar después de haber hecho este repaso de los primeros de los candidatos a la victoria. Evidentemente que de esos primeros 6 y diría de esos primeros 4 tiene que salir el ganador de este Gran Premio, pero son carreras y veremos, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a irnos un poquito más atrás y hablar de lo más reseñable. Yo diría que la sorpresa estuvo en el puesto 18 de Oliver Bergman, que ni siquiera pudo pasar a la Q2. El quinto ubicado en el Campeonato del Mundo, con un gran arranque en Australia y en China, para tener en cuenta porque su compañero de equipo ha quedado
bastante delante. Esteban Ocon quedó en el puesto 12, pasó evidentemente a la Q2, no pudo pasar a la Q3, pero una sensible diferencia, 6 puestos entre ellos, y creo que lo de Berman mañana se va a ver a nivel de recuperación y vamos a ver si lo puede hacer. Ocon está presionado, ya se vio que no está, está presionado por la situación dentro del equipo y por su futuro, futuros que se empiezan a desarrollar a partir de ahora, y Berman ha arrancado muchísimo mejor este 2026 y quizás haya sido el motivo del nerviosismo que provocó el incidente con Franco Colapinto en el último Gran Premio de China. Hacemos un repaso rápido, Ekaitz, a la posición de Carlos Sainz. Notable haber pasado a la Q2, muy interesante. Como dijo después de la misma, es muy bueno entrar en la Q2, pero está frustrado por estar a más de 2 segundos de los coches de adelante, de los coches de cabeza. Todos habían sufrido por el super clipping y que no se ha notado mucho el cambio de reglamento de los 9,5 a 8,5 megajulios en la clasificación. Palabras contenidas, con algo de optimismo, con algo de alegría, pero muy poca en un futuro para Williams y Sainz, que no es el mejor o no es el que todo el mundo podía esperar después de todos los recursos que destinaron en el 2025 a tener un coche ganador, iba a ser un coche con sobrepeso. Claro. No lo ocultan y lo dicen abiertamente, lo aceptan, que esa es una de las causas o la gran causa por la cual Williams es candidato siempre a quedar en esa Q1 apeado junto a Cadillac y junto a Aston Martin. Sí, y creo que la clave es la que has comentado, ¿no? El que hiciesen tan reseñable, tan público, tan directo desde el primer momento el anuncio de que iban a dejar de lado prácticamente 2025 para enfocarse completamente al 2026. Después de eso y del progreso ascendente desde que llegó James Bowles al nuevo equipo, a Williams, pues todos pensábamos que Williams podía ser, después además de ver una gran temporada como hicieron en 2025, siendo el quinto equipo en muchísimas carreras, pues que por lo menos se mantuviesen en esa posición, si no, ¿por qué no? Poder pelear un poco más arriba con los McLaren, con los Ferrari esta temporada. Ya se está viendo que no está siendo así. El sobrepeso es muy importante, más de 20-25 kilos de sobrepeso es lo que se comenta por el paddock que es lo que tiene este Williams. Y es una decepción más que nada porque al final Williams, a diferencia de otros equipos, como por ejemplo Audi, solo se ha tenido que centrar en la aerodinámica del coche, en el chasis del coche. Al ver que no han hecho un gran trabajo, pues es una decepción, Víctor, en mi opinión, doble, ¿no? Por estas esperanzas también que teníamos los españoles y mucha gente de que pudiésemos ver a Carlos mucho más arriba este año. Un año bastante comprometido y que sin duda y que le va a costar a Williams adelantar posiciones en este escalafón que se ha mostrado en las primeras carreras del año. Vamos a ver cómo le va mañana a Carlos Sainz. Pasamos a la otra referencia, Franco Colapinto con el segundo Alpine. Entró muy justito, pasó muy justo de la Q1 a la Q2 y después en la Q2 no pudo pasar evidentemente a la Q3 cuando sí lo hizo su compañero Pierre Gasly, como comenté antes, que quedó séptimo. Puesto 15 para Franco Colapinto, pero más allá de una cuestión de posiciones, viene siendo el gran talón de Aquiles de Franco Colapinto. Diría que desde que entró en la Fórmula 1 es muy marcada la diferencia que hay en clasificación entre él y su compañero de equipo. Otra vez volvieron a aparecer esas 7 décimas de diferencia entre los pilotos de Alpine. El otro día, en el comienzo del Gran Premio de China, se puede decir que la circunstancia de la carrera benefició de alguna manera para que pudieran estar y rodar juntos con muy buen ritmo de carrera detrás de los grandes. Bueno, de los grandes excepto McLaren, que no había podido comenzar la carrera. Ese hándicap, esa diferencia que hay en clasificación entre los dos pilotos de Alpine no es buena para Franco y tiene que dar ya ese paso adelante.
fueron diferencias a nivel de configuración del coche y de mejoras que tenía el coche de Pierre Gasly en el último Gran Premio de China. Aquí las cosas estaban equiparadas, por lo tanto es ese talón de Aquiles que no debería marcarle el devenir del futuro inmediato de Franco Colapinto. No digo con esto de que lo vayan a bajar del coche, ni mucho menos, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que las sensaciones que tiene que mostrar dentro del equipo claramente empiezan desde el sábado y él sabe que es el lugar donde tiene que mejorar. Totalmente, porque luego vemos que el domingo realmente, en cuanto a los resultados, aunque Pierre Gasly sí que es verdad que haya comenzado de una gran forma, porque esto también hay que comentarlo, creo que ahora mismo Gasly está en un momento espectacular, estando solamente a una décima de Lewis Hamilton, te da a entender pues, que el piloto francés ha hecho una vuelta espectacular y que tiene total confianza con ese Alpine. Pero sí, creo que Colapinto tiene que dar un pasito adelante en el aspecto de que desde el sábado ya no esté tan lejos de Gasly. Luego el domingo se está viendo que en cuanto al ritmo de carrera, el argentino puede equipararse e incluso superar en cuanto al ritmo de carrera del francés. Así que, como bien comentas, Víctor, sí, creo que es un poco cuestión de que tenga un poco más de confianza con el coche, de que sepa extraer esas décimas que son lo más complicado, todo el mundo lo sabe, pero que son claves para que luego en carrera no tengas que ir siempre remando por detrás y puedas ya partir desde una posición pues mucho más cabecera un gran premio y que puedas con eso también lograr mejores resultados. Bueno, vamos a pasar, dejamos a Franco Colapinto, esperemos que mañana pueda mejorar esa posición, de que las circunstancias de la carrera también le puedan beneficiar, no como pasó en el último Gran Premio de China, donde él tenía un stint más largo de entrada con con los neumáticos duros y al final, si bien se pudo mostrar un poco, salió en la foto, ¿no? Esa foto inicial, rodando segundo detrás de Antonelli durante unas cuantas vueltas, pero no era la situación correcta, digamos, o lo que tenía pensado el equipo Alpine como estrategia ideal por la salida del safety car. Vamos a hablar de Aston Martin. Bueno, no sé por dónde empezar. Palabras oficiales, la plana mayor de Honda que hoy visitó el circuito no tienen buenas perspectivas. Palabras oficiales que dicen que es difícil dar una fecha de recuperación. En Sakura trabajan duro para mejorar, lógicamente. ¿Qué van a decir? Si no dicen Claro, eso, estamos complicados. claro. No pudieron ni dijeron qué número de baterías tenían, evadieron la pregunta o evadieron la respuesta y que están destinando todos los recursos a este proyecto o a mejorar este proyecto. De todo esto que dijeron, no sé a ti, Kites, cuál es la frase que más te preocupa. A mí la que más me preocupa es difícil dar una fecha de recuperación. Va Sí, muy para largo, o más sí. para largo de lo que... yo creo que mitad de temporada nadie quita que... o nadie supone de que eso vaya a mejorar. Una No. temporada larga. Yo también comentaría que esa es la frase que más me da miedo, ¿no? Por parte de Honda. Sí que es verdad que en el caso de Fernando Alonso sí que ha dado un plazo, ha comentado que no veremos algo diferente las próximas 10 carreras y que no vale la pena, por así decirlo, consumir recursos en este coche porque va a ser totalmente diferente al que veamos dentro de 2 o 3 meses. Alonso ha comentado esas fechas. Yo, Víctor, no sé cómo lo ves, pero como comentabas antes, creo que tienes más o menos la misma opinión. Creo que va a ir para más largo y que esas 10 carreras se van a quedar en pocas, como ese proceso de recuperación de Honda. Porque claro, también hay que comentar, proceso de recuperación, ¿a qué llaman proceso de recuperación? A terminar de pasar a Q2, a sumar los primeros puntos. Ya ni te hablo de victorias ni podios, porque creo que están lejísimos para esta temporada. No, bueno, yo creo que más que nada encontrar la fiabilidad necesaria para poder terminar una carrera y reducir de forma drástica
Las La vibraciones. diferencia, bueno, las vibraciones, evidentemente. Fiabilidad, terminar una carrera, reducir el tema de las vibraciones en el primer término, que entiendo que eso es lo lógico, ¿no? Que el coche sea conducible a nivel normal. Y luego tratar de reducir de forma drástica esa distancia que tienen, sobre todo con los coches más punteros, porque esa es la referencia. En cuanto estén más cerca, también van a estar más cerca de los coches que tienen delante ese grupo que está alrededor del puesto 15, ¿no? Un Sí. poquito para adelante, un poquito para atrás, que ese es un objetivo hoy por hoy muy, muy complicado de llegar, y creo que a mitad de año, mira, el otro día hablaba con Jorge Peiró y le decía que yo era, a pesar de todo, era optimista con Aston Martin, pero muy a final del año. Yo creo que van a pegar un progreso tan grande que nos va a sorprender, o va a sorprender a muchos. Pero también, ¿por qué es esto? Porque están en el fondo, Claro. absolutamente en el fondo. O sea que todo lo que hagan va a ser bienvenido y va a ser una buena noticia. Por lo tanto, tienen los recursos, tienen dos grandes marcas, o sea, el equipo que se ha preparado muy bien, y una marca como Honda, que si bien los dos se han metido a la pata, están muy atrás, están destinando todo para mejorar y para salir del pozo. Por lo tanto, yo creo que en la segunda parte, sobre todo en el último tercio del año, vamos a ver una situación bastante notablemente distinta en Aston Martin. Pero hasta eso queda un mundo por recorrer en una temporada que se va a hacer muy, muy larga. Quería hacer el apunte de las declaraciones de Fernando Alonso. Sí. Muy complicadas las dos primeras carreras, y aquí, por supuesto, y dijo que las próximas 10 carreras van a ser más o menos lo mismo, un poco lo que decías, ¿no? Con respecto al tratamiento o la forma de conducir con este nuevo reglamento, dijo que ha desaparecido el Suzuka que conocíamos, pero así como han desaparecido o van a desaparecer otras curvas como la 130R, bueno, o Rouge. Por cierto, hablando de 130R, la 130R tampoco es la misma de cuando se creó el circuito. Cambió el radio, y ya era bastante fácil con los coches hasta del año pasado. Recordemos, bueno, incluso te diría hace 10 años, una curva a fondo que antaño había que tenerlo muy claro para ver cómo se trazaba, ¿no? O de qué manera. Ahora son puntos de recarga las curvas rápidas, dijo Alonso, y que preferiría tener el McLaren, eso me llamó la atención, que tiene aún inconvenientes grandes, pero que lo preferiría tener aún con esos inconvenientes, en referencia a los inconvenientes como el que tuvieron en China, ¿no? De no poderlo poner en marcha siquiera para empezar la carrera. Este mes que tenemos libre delante por las no carreras de Bahrein y Arabia Saudí, se va a seguir trabajando de la misma manera, o sea que no por tener ese mes libre en Honda y en Aston Martin vayan a mejorar de forma significativa, sino que se va a seguir trabajando de la manera que pensaban, y que solamente lo veía de forma positiva porque se habían salvado de no ser los últimos en Bahrein y en Jeddah. Un poco con su humor habitual, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que dijo Fernando Alonso al final. La situación de Aston Martin, que tiene mucho, o tiene para mucho tiempo, ya lo sabemos, y que como vino siendo en los últimos tiempos, prácticamente, aunque no haya carreras, yo creo que nos van a seguir dando algunas noticias durante todo este tiempo, porque no han parado, siempre por una cosa o por otra, por una declaración de Honda o por algo que pasa dentro del entorno de Aston Martin, con Adrian Newey o con algún estamento interno que haya dentro del equipo, de la escudería. Yo creo que nos van a seguir dando que hablar Aston Martin durante este mes de parón. Para el final, yo sé cuál es tu opinión exacta, porque lo has dejado claro en redes, de este nuevo reglamento. Te voy a hacer la pregunta de otra manera, porque tu opinión es negativa, evidentemente, como la de muchos de nosotros. Yo no sé si es al 100% negativa y rescatas algo, pero lo que te iba a preguntar, o la pregunta que te iba a hacer acerca del nuevo reglamento era:
¿Te parece que este reglamento tiene potencial de alguna manera? ¿Tiene algo de potencial? ¿Tiene algún sitio donde se pueda encontrar algún vestigio? ¿Hay algún detalle que te haga pensar o que te invite levemente, aunque sea al optimismo? ¿Crees que sí o que no? Sí, sí. La verdad que sí, creo que en redes y como me comentabas, tengo una posición muy clara al respecto de este reglamento y efectivamente no me gusta, pero creo que sí que tiene potencial. Sobre todo me gusta mucho, te diría incluso, el chasis, la aerodinámica de los coches. Creo que potencia mucho pues los duelos, ¿no? Ver más adelantamientos, son más pequeños. Sí que es verdad que no hay tanta diferencia con respecto a los del año pasado, pero se nota simplemente en televisión y en las batallas que hemos visto en pista. Entonces, por ese aspecto me gusta. Ahora, por desgracia, en este caso, creo que este reglamento, pues el 80-90% más importante es la unidad de potencia. Y es aquí donde creo que la FIA, la Federación Internacional, tiene que hacer algún tipo de medida. Te diría drástica, no creo que sea drástica porque no creo que se pueda, pero creo que alguna medida en cuanto a la relación de porcentaje de motor de combustión, motor eléctrico, etcétera, etcétera, pues creo que tiene que cambiar. Se ha visto que han hecho medidas como las que has comentado para esta clasificación de Japón que han resultado por no dar pues grandes cambios. Los pilotos están, creo que sobre todo, muy descontentos con la clasificación. Creo que las carreras son diferentes. La de China me gustó bastante más que la de Australia en este caso. Obviamente los adelantamientos, hay algunos de ellos que se ven muy sencillos con esa energía extra con el botón de Overtake Mode o del Boost. Entonces, si se llega a una forma de limitar esa potencia extra que te ofrece el motor eléctrico, y al final en las clasificaciones pues el piloto vuelve a ser la figura más importante, que obviamente lo siguen siendo, pero creo que se ha perdido mucho la identidad del piloto, el ADN del piloto de ir al máximo en la Q3, como hoy lo comentaba Charles Leclerc, ¿no? De que cuando aceleraba un poquito más, cuando iba más al límite, se gastaba más la batería y por lo tanto en rectas es donde perdía más el tiempo. Creo que va en contra al final del espíritu de la Fórmula 1, del espíritu de un piloto de querer apurar al máximo en cada curva. Y es por eso, básicamente, por lo que este reglamento pues no me gusta y no lo estoy disfrutando. Pero como te digo, no soy tampoco al 100% negativo, no creo que todo esté perdido. Creo que los cambios son complicados, pero creo que alguna medida, por lo menos intermedia, la FIA puede llegar a ella para que siga viendo el espectáculo que estamos viendo en las carreras y que nuevamente pues, se arreglen las clasificaciones, que creo que es lo que más han dañado en este año. Sí, coincido en mejorar el espectáculo de la clasificación o mejorarlo o tratar de darle ese toque de espectacularidad que ha perdido. Por un lado, tratar de reducir el superclipping de la manera que puedan. Sí. Es complicado, es muy complicado. Sí. Es bastante complicado que lo puedan hacer a corto plazo. Y por otro lado, creo yo, guys, que modificarlo drásticamente o modificarlo mucho, yo creo que lo tenemos que ir asumiendo que va a ser algo prácticamente imposible. Sí. ¿Cómo se le explica, por ejemplo, a Audi que está... Claro. Vamos a decir que acaba de entrar en la Fórmula 1 y, claro, ellos han apostado todo a este tipo de motor, a este tipo de reglamento. Claro. Creo que es los 4 años, que después de los 4 años haya un gran cambio, un inmenso cambio en la Fórmula 1 que puede ser histórico, puede ser, sí. Es posible. Pero lo que ha habido hasta ahora, o lo que está estipulado que dure durante 4 temporadas, va a ser muy, muy difícil que se cambie. Va a haber, creo que, retoques, nos vamos a tener que conformar con una nueva Fórmula 1 a la cual se le van a ir añadiendo algunos detalles que van a hacer que le encontremos un poquito más la vuelta a ese reglamento.
pero grandes cambios yo estoy convencido, al menos yo, que no va a haber, y por la fuerza y por la presión y por la influencia que van a tener grandes marcas que están implicadas y que han entrado a la Fórmula 1 justamente por la implementación de este nuevo reglamento. Vamos a darle tiempo, vamos a darle hasta mitad de temporada para seguir emitiendo más juicios, aunque evidentemente vamos a ir analizando cada uno de todos los grandes premios, en donde se va a producir seguramente algún detalle o algún acontecimiento que nos haga reflexionar acerca de este nuevo reglamento. Se produce cada día, a cada rato, en todos los circuitos del mundo. Kites, gracias por haber estado en este análisis que hemos hecho de la quali del Gran Premio de Japón, y nos volvemos a encontrar muy pronto. Un placer, Víctor. Ojalá que nos encontremos pronto. ¿Dónde te encuentra la gente en redes? En redes la gente me puede encontrar pues tanto en Instagram como en TikTok, sobre todo, ¿no? En ese formato vertical, analizando la Fórmula 1. Intento en menos de un minuto, aunque como ya habéis visto, pues me gusta hablar mucho, entonces siempre se me va más de un minuto, pero sí, en un formato más corto, como digo, en Instagram, TikTok, y me podéis leer también por Twitter. Bueno, muchas gracias, y a ustedes también les agradezco haber estado aquí. No se olviden de darle al like, no se olviden de suscribirse en esto que se llama canal, este nuevo canal que se llama Víctor Seara Televisión, y en el que necesitamos crecer con el apoyo de todos ustedes. Gracias, nos vemos pronto.